ratito que vamos a... vamos a ver. Vale. Perfecto. Bueno, a mí me encanta dar charlas en público. Hay 100 personas y estoy en mi territorio, pero cuando me tengo que enfrentar a la tecnología ya es otra cosa, ¿sabéis? Bueno, espero que este ratito que compartamos nos nutra tanto a vosotros como a mí, y lo vamos a hacer compartiendo lo que viene en la pantalla, aspectos psicológicos encaminados a crear un proyecto de vida independiente. Cuando hablamos de proyecto de vida independiente, nos estamos refiriendo a acceder a la posibilidad de poder gestionar mi propia vida. Esto significa tener el derecho efectivo de poder elegir cómo quiero vivir, dónde quiero vivir y con quién deseo yo vivir. Y poder hacerlo en igualdad de condiciones sin que la situación de discapacidad se convierta en una discriminación, en una situación discriminatoria. Antes de nada, me gustaría crear un poco el contexto para que sepamos dónde nos estamos moviendo. Y me gustaría diferenciar entre discapacidad y dependencia y dejar claro que no significan exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? La discapacidad es una condición que nos limita o que nos impide desarrollar nuestra vida de una forma autónoma. Y existen 5 grados de discapacidad. Los 2 primeros grados no versan con una situación de dependencia y los otros 3 ya sí. Sin embargo, cuando hablamos de dependencia, lo que estamos haciendo es reconociendo el derecho que tiene una persona a tener apoyo para realizar sus actividades de la vida básica, diaria o sus actividades de autocuidado. Existen 3 grados de dependencia, que son moderada, severa y gran dependencia, cubriendo de esta forma así todas las personas dependientes de alguien más, de una tercera persona. Muy bien, pues si lo que pretendemos es hacer un abordaje integral para que una persona, y en este caso ya nos vamos a hacer referencia a una persona con dependencia, pueda emanciparse y crear su propio proyecto de vida autónoma, es necesario que estos 5 ejes se encuentren presentes. Una relación hoy por hoy utópica. Pero vamos a verlo. Se necesitaría contar con el apoyo de una asociación o de una oficina OBI. Una OBI es una oficina de vida independiente. En Murcia en este momento no existen, en Cataluña están muy desarrolladas. En Murcia contamos con asociaciones. La característica de las asociaciones o de las OBIs es que son uniones de personas que están, digamos que, constituidas por personas que tienen una gran discapacidad y que necesitan normalmente una persona un asistente personal para poder realizar las actividades de su vida. Y desde aquí el fin de contar con ellos sería el poder acercar a los usuarios todos los recursos que necesitarían para poder realizar su emancipación. Otro punto, otro eje necesario sería la asistencia personal autogestionada. La asistencia personal es aquella compañía de una persona especializada y formada que nos permita hacer una buena inclusión social. Y cuando decimos autogestionada, quiere decir que el propio usuario es el responsable de contratar, de, entre comillas, formar, de despedir y de gestionar todo lo relacionado con el asistente personal. También es indispensable, como parte de apoyo a esta asistencia personal, una asistencia tecnológica, con la presencia pues, de ayudas técnicas, domótica, robótica y todo lo que necesitamos para adaptar nuestra vivienda o los enseres que utilizamos en nuestra vida diaria. Bueno, muy importante también el poder tener acceso a una vivienda social que cumpla las garantías de accesibilidad universal y de diseño para todos. Si tenemos en cuenta
las dificultades, las pequeñas rentas que tienen las personas que tienen una gran discapacidad. Si tenemos en cuenta la dificultad que tienen para un acceso al trabajo y los gastos que supone el de estar en una situación de dependencia, los precios tanto de compra como de alquiler de una vivienda accesible deberían estar muy mediatizados por esta circunstancia. Y por último, sería conveniente tener en cuenta una compensación de renta suficiente, porque tener una gran discapacidad, una gran dependencia, supone un alto coste económico y necesitaríamos compensar ese alto coste para poder llevar una vida normalizada. Quería comentaros la existencia dentro de PREDIF, a través del Observatorio Estatal de Autonomía Personal y Vida Independiente. PREDIF cuenta con una herramienta denominada Construyendo mi plan de vida independiente, en la cual los usuarios pueden analizar la calidad de su vida a través de 8 dimensiones y todas ellas, digamos que ahí están explicadas: bienestar físico, emocional y material, desarrollo personal, relaciones interpersonales, inclusión social, autodeterminación, derechos. Y se estudia especialmente el papel de la figura del asistente personal. Hay un espacio donde se puede compartir las experiencias de calidad de vida de una persona de antes a después de contar con la asistencia o con la figura de un asistente personal en su vida. Bueno, estamos hablando de un proyecto de vida independiente y si un objetivo creo que hay cuando trabajamos con el mundo de la dependencia y de la discapacidad, el objetivo máximo, digamos, que es optar a una situación lo más normalizada posible. Bueno, pues convertirse en una persona independiente con un propio proyecto de vida forma parte de un proceso de madurez y aquellas personas que lo consiguen, pues bueno, realmente más allá del entorno y de las adversidades que la vida le puede traer, consiguen ser realmente felices. Reflexionando sobre todas las cualidades que podríamos establecer para un proyecto de vida, es un tema muy amplio. He decidido determinarlas en estos 5 grandes bloques. Por un lado, la resiliencia, por otro lado, la autoestima, el autocuidado, la autorresponsabilidad y las habilidades comunicativas y relaciones. En realidad, cada uno de esos grandes bloques, cualquier persona tenga o no dependencia o tenga o no discapacidad, ha de desarrollarlos para poder gestionarse y poder realizar un proyecto de vida independiente con posibilidades de éxito. Si bien es cierto que de todas esas cualidades, la primera de ellas, la resiliencia, sería una cualidad específicamente a desarrollar por las personas que por su dependencia o su discapacidad se van a encontrar con obstáculos añadidos en su vida. Bueno, veamos qué es la resiliencia. Hay una definición ahí bastante extensa, ¿no? Habla de que la capacidad de resistencia ante situaciones de gran adversidad, de aquellas personas que eligen no solo atravesarlas pasivamente, sino hacerlo apoderándose del conocimiento que tiene el atravesar una situación dolorosa, el conocimiento y su gran potencial de transformador, apoderándose de ese conocimiento y utilizando esa experiencia de una forma útil para su vida en el futuro. Es cierto que alcanzar una versión mejor de nosotros mismos no es posible sin las experiencias adversas a las que somos todos expuestos, ¿no? Quizá la resiliencia es un término que empezó a hablarse de él a raíz de Víctor Frank, de un libro. Es un psiquiatra que vivió en campos de concentración y escribió un libro, El hombre en busca de sentido, que si no lo habéis leído lo recomiendo para este tema. Y palabras de Víctor Frank son las siguientes, ¿no? A un hombre le pueden robar todo, menos una cosa. La última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud
ante cualquier tipo de circunstancia, la elección del propio camino. Bueno, la resiliencia es algo que todos podemos practicar, que todos podemos mejorar. Me encanta mirar hacia atrás y ver cómo en la mitología existen varias referencias al tema de la resiliencia, por ejemplo, con el ave fénix. El ave fénix, recordar que era un gran ave que cada 500 años ardía, se destruía por completo y de esas cenizas salía con una fuerza mayor y un aspecto renovado, ¿no? En China también tenemos el arte del kintsugi, que es un arte consistente en recomponer las piezas de una cerámica que se ha roto en trozos y se recompone utilizando un material dorado que realza las uniones de las grietas, de tal manera que el nuevo objeto no solamente ya nunca va a ser como era, va a ser diferente, pero va a tener mucho más valor, va a ser un objeto más bello y más valioso. Y la última referencia es una referencia japonesa, el pez koi, parecido a un salmón, es una carpa, y se dedica a subir río arriba. Cuando en el último tramo tiene que subir tiene que hacer un gran ascenso y como premio se convierte en un gran dragón. Bueno, pues es el cómo afrontamos lo que sucede, lo que podemos llegar a mejorar y cambiar. Y esa actitud es la que nos va a acompañar en nuestra propia evolución personal. El otro gran bloque es la autoestima. La autoestima es el pilar fundamental de nuestro equilibrio emocional. Es una cualidad dinámica. Esto significa que no siempre tenemos la misma consistencia en nuestra autoestima, ni en todas las áreas de nuestra vida aparece de la misma forma consistente. Es cierto que se forma en la infancia, en la primera infancia, y que tiene que ver con la imagen que nosotros vamos recibiendo, que nos van devolviendo los demás, las figuras de apego, las figuras más cercanas en nuestra educación, las etiquetas y las imágenes que nos van devolviendo de nosotros mismos. Muchas veces uno dice, ¿qué es la autoestima? Quererse a uno mismo. Sí, es eso, pero es mucho más. La autoestima implica sentimientos, implica opiniones, sensaciones y actitudes respecto a nosotros mismos que hemos ido acumulando durante toda la vida. La autoestima tiene fluctuaciones, tiene momentos álgidos y momentos en los que se hunde. Bueno, pues cuando estas fluctuaciones son muy intensas, aparecen periodos de mucha negatividad. Y ahí sí que hay que estar alerta, porque la negatividad hace que se pueda bloquear nuestra acción. Y si estamos tratando de llevar a cabo un proyecto de vida independiente, bloquear nuestra acción quizás sería una de las cosas que menos nos convendría. Hay que también tener en cuenta respecto a la autoestima las profecías autocumplidas. Hemos de saber que nos comportamos de acuerdo a nuestras creencias y que las alimentamos cuando esas creencias son negativas, pues podemos entrar en una espiral negativa que nos afecta. Y teniendo una autoestima baja, es muy difícil llegar a crear un proyecto de vida independiente, con o sin dependencia. Cuando hablamos de autoestima, estamos hablando de todos esos conceptos unidos. Estamos hablando de autorrespeto, estamos hablando de nuestro autoconcepto, la capacidad que tenemos para ver quiénes somos, de la aceptación de lo que es, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta, de lo que podemos transformar y convertirlo en un aspecto a mejorar y de lo que no, de lo que va a ir con nosotros siempre, ¿no? También autoconocimiento, ¿no? El parar, el reflexionar, el mirar hacia adentro, el ver cuáles son nuestras cualidades y cuáles son nuestros defectos y el poder apoyarnos en nuestras cualidades para ir mejorando esos defectos o esos aspectos a mejorar. Pero siempre, siempre, siempre partiendo de la aceptación, del autorrespeto. Otra de las partes que me gustaría comentar con vosotros es hablar del autocuidado. El autocuidado a todos los niveles, de una forma integral.
a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional y también a nivel espiritual. A nivel físico hemos de estar muy atentos a nuestras necesidades. Así dicho, parece muy fácil, pero hemos de aprender a observarnos a nosotros mismos. Hemos de identificar lo que siento y averiguar desde ahí qué necesito. Cuando nos independizamos es conveniente aprender a comer sano, practicar deporte o por lo menos movimiento. Respetar los ritmos de nuestro cuerpo. Si necesitamos descansar, paramos. Si podemos seguir, seguimos. Y a nivel funcional, no tanto ya físico, pero a nivel funcional, que cuando nos independizamos, cuando queremos realizar un proyecto de vida independiente, un pequeño apunte es que hemos de ser capaces de realizar todas las funciones que implica el vivir de forma independiente. Todo lo que conlleva una casa. Y hoy por hoy, la realidad en la que estamos viviendo, también tenemos que formarnos en la tecnología digital, porque hoy por hoy cualquier trámite que queramos hacer con la administración va a requerir el tener conocimiento de las nuevas tecnologías. Está claro que una persona que tenga una gran dependencia no va a poder realizar todas estas funciones, pero será la responsable de mostrar, de enseñar, de indicar al asistente personal que tenga en casa cómo, cuándo y de qué modo quiere que se hagan las cosas. Lo cual significa también una muy buena responsabilidad. Bueno, a nivel mental es conveniente tener una buena higiene mental. En cuanto a la higiene mental, me gustaría descartar lo que son las distorsiones cognitivas. La forma que nosotros tenemos de percibir la realidad. En general, todos los seres humanos de toda la Tierra tenemos esas distorsiones cognitivas que nos separan de la realidad y que nos hacen tener conductas disfuncionales. Las generalizaciones, los pensamientos muy polarizados, el pensamiento catastrofista, la adivinación, bueno, etcétera, etcétera. Especialmente resaltar, hay una distorsión que consiste en que utilizamos con nuestro lenguaje la entrada de tener que o debería hacer. Bueno, cada vez que utilizamos esas palabras para referirnos a nosotros mismos o a otras personas, pero sobre todo cuando las hacemos refiriéndonos a nosotros mismos, nos estamos tratando como si fuésemos pequeños, como si hubiese algo fuera de nosotros que nos obliga a realizar esa determinada cuestión y que si no la hacemos, acabaremos sintiéndonos culpables. Entonces es mejor sustituir esas palabras por decido, quiero o elijo. Solamente con ese cambio a veces nos empoderamos de una manera que podemos llevar adelante cosas que de otra manera se nos hacen un poco cuesta arriba. Importante también la autovalidación y no compararnos con nadie. Cada persona somos únicos, somos exclusivos y compararnos con los demás siempre va a tener unas consecuencias negativas. Y por último, trabajar un poquito sobre nuestras creencias. Fijaros, las creencias es algo que las dejamos más o menos establecidas ya dentro de nuestra cabeza a la edad de 8 años. Ahora somos adultos y muchas de esas creencias siguen estando ahí y seguimos actuando conforme esas creencias las captamos nosotros a la edad de 8 años. Entonces es conveniente dedicarle un poco de tiempo a tomar conciencia de cuáles son esas creencias que están dentro de nosotros. A nivel emocional, también tenemos que cuidarnos mucho a nivel emocional. Hemos de aprender a hacer una buena gestión emocional. Hace poco leí un libro, Comunicación no violenta, de Rosenberg, y fijaros que me dedico a la psicología y me sentí un poco analfabeta emocional. En el sentido de que te empiezas a dar cuenta de la necesidad que tenemos de hacer un vocabulario de emociones y de reconocer esas emociones dentro de nosotras, pero emociones de verdaderas, emociones verdaderas, digamos, no emociones en las que la responsabilidad de la emoción la ponemos fuera de nosotros. Yo me puedo sentir triste, me puedo sentir dolida, me puedo sentir alegre, me puedo sentir rabiosa, y esas son mis emociones. Pero si me siento abandonada, necesito que alguien me abandone.
con lo cual empezamos a no asumir al 100% nuestra responsabilidad en el mundo emocional. Hemos de aprender también a actuar y no reaccionar. A veces el ritmo de vida que llevamos es trepidantemente rápido y ante cualquier situación respondemos muy rápido y no tenemos tiempo material de estar presente. Fijaros, el tiempo que pasa desde que a mí me hacen una pregunta y yo respondo, ese tiempo es el tiempo en el que yo estoy presente. Si la respuesta es automática, he reaccionado más que actuar. Si simplemente nos damos unos segundos, podemos conseguir estar más presentes y dirigir mejor nuestra actuación. Viviendo solos también, o teniendo un proyecto de vida independiente, también es interesante tener una buena tolerancia a la frustración, porque las cosas no son como nosotros querríamos que fuesen siempre. Nos vamos a encontrar situaciones en las que vamos a experimentar frustración. Y bueno, quizá aquí es interesante tener una visión un poco más grande, no creer que somos nosotros el centro del mundo, sino tener una visión más amplia. Y a veces no entendemos qué ocurre o por qué nos ocurren las cosas y a veces mirando hacia atrás nos damos cuenta que nos han ocurrido incluso para bien. Así que hay que aprender a tolerar la frustración y si es que no, no pasa nada. Y por último, debemos descubrir también qué es aquello que nos motiva. Cada persona tiene una forma de automotivarse. Y es interesante que dediquemos un poco de tiempo y que exploremos de qué manera funciona en mí la automotivación. Y por último, conviene desarrollar el mundo espiritual, no como algo religioso, sino como un contacto personal e íntimo con una realidad superior a nosotros. Lo dejo abierto porque sería ya una cuestión de verlo individualmente con cada persona, ¿no? De trabajarlo, pero sí que hay una parte, el ser agradecido, el tomar conciencia interior y el experimentar la gratitud y el amor como parte de lo que es la expresión de la espiritualidad. Bueno, pues todo eso tendría que ver con nuestro autocuidado. También tenemos que adentrarnos en la autorresponsabilidad. Hacernos nosotros responsables, sobre todo de nosotros mismos. Para eso necesitamos establecer límites, saber qué es lo mío y saber qué es lo del otro. Ser capaz de decir no, es importantísimo. No podremos nunca establecer unos límites si no somos capaces de decir un no al otro. También necesitamos aprender a pedir ayuda, ¿sabéis? Muchas personas funcionan esperando ser adivinadas o no pidiendo, sino exigiendo. La diferencia entre pedir y exigir radica en que cuando nosotros pedimos podemos recibir un sí o un no. No pasa nada, pero cuando nosotros exigimos, si recibimos un no, nos sentimos muy enfadados. Curiosamente, si aprendemos a pedir, también tenemos menos probabilidades de caer en el círculo, de sentirnos una víctima, ¿no? Y de caer en ese círculo de víctima, agresor o perseguidor y salvador. Un círculo en el que nos metemos y es muy difícil salir. Y tenemos muchos puntos ciegos ahí. Es mucho más interesante aprender a pedir ayuda y no tener una actitud victimizada. Las quejas y echar las culpas fuera son dos actitudes que también nos impiden asumir la responsabilidad de nosotros mismos, de nuestras propias emociones y de nuestra propia vida, al fin y al cabo. Es importante también poner el foco en lo positivo, lo típico, ¿no? Cualquier realidad, sea la que sea, le podemos dar un significado en positivo o un significado en negativo. Puestos a elegir, vamos a elegir lo positivo. Nos va a ayudar, con ello vamos a poder aprender y avanzar con mayor facilidad. Y también hemos de aprender a estar conectados en el aquí y en el ahora, en el presente, porque al fin y al cabo es el único sitio donde hay vida. Y merece la pena no estar ni en el pasado ni tampoco en el futuro.
Eso es una zona que corresponde a nuestra fantasía, a nuestro pensamiento, pero ahí no hay vida. Así que todo el tiempo que le dediquemos a eso, está bien dedicarle un poquito de tiempo, con algún objetivo, pero es más interesante permanecer conectado al aquí y a la ahora. Otra característica a resaltar cuando nos planteamos realizar un proyecto de vida independiente es ser capaz de disfrutar de la soledad. Si la soledad se convierte en algo que vivimos como un castigo, tener un proyecto de vida independiente se convierte también en algo muy difícil y que boicotearemos continuamente. Los momentos de soledad, de estar en contacto con uno mismo, hemos de aprender a valorarlos y a disfrutarlos. Importante con todo lo que estoy diciendo, invertir tiempo en nuestro crecimiento personal, de la manera que nosotros elijamos. Pero tomar conciencia de lo que hay de piel hacia adentro. Porque el siguiente punto, la importancia de la disciplina y el orden. Mirad, lo que hay dentro de nuestra cabeza se proyecta en la realidad que nos rodea, pero al revés también ocurre. La realidad que nos rodea de alguna manera nos influye y se proyecta sobre nosotros. Por eso si conseguimos practicar la disciplina y el orden en general en nuestra vida, nos va a facilitar mucho la capacidad de contactar con nosotros mismos y hacerlo de una manera más sana. Y por último, también es importante que hagamos una buena gestión del ocio. Aquí no he hablado de la vida sexual porque se me ha pasado. Acabo de contactar con ello ahora. Pero también es importante responsabilizarnos de esa parte nuestra. Bueno, está siendo un poco denso, ¿no? Venga, pues seguimos un poquillo más, que ya no queda demasiado. El último apartado ya es el de las habilidades comunicativas y las relaciones. Si las tres primeras habilidades, los tres primeros puntos hablan de nuestras habilidades comunicativas, las que he decidido resaltar aquí, no son las únicas, pero he decidido resaltar esas tres. Por un lado estaría la asertividad, por otro lado la coherencia y por otro lado la empatía. Asertividad, entendida como la capacidad de encontrar un equilibrio entre lo que se quiere decir y la consideración siempre de los intereses y las posibles vulnerabilidades del interlocutor. Esto es decir, me expreso como yo quiero, pero siempre desde el respeto, teniendo en cuenta proteger también al otro, buscar la forma de hacerlo. El siguiente punto sería la coherencia. Es importante que haya una integración entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Cuando actuamos con coherencia, tenemos un peso especial. Y cuando falta la coherencia, los primeros perjudicados somos nosotros, pero también es visible y perceptible en los demás. Nos desconcertamos. Y por último, la empatía, que sería la capacidad para hacer que la otra persona perciba que lo que comunica es comprendido y entendido por nosotros, sobre todo a nivel afectivo. A veces simplemente queremos que haya una escucha desde el corazón, no queremos que nos den consejos, ni que nos enseñen, ni que nos muestren soluciones, sino simplemente sentirnos escuchados. Bueno, pues esas tres cosas, estos tres puntos son importantes a la hora de poder establecer una buena comunicación con los demás. Y en cuanto a las relaciones, también he decidido tomar esos tres apartados. El primero sería aprender a mantener una relación sana. Reconocer que la base de cualquier relación es el respeto mutuo. Cultivar la confianza. Practicar un intercambio equilibrado entre el dar y el recibir. Y prestar atención a las necesidades también del otro. Aprender a escuchar y a resolver por medio del diálogo las diferencias de opinión. Yo recuerdo que tenía una profesora cuando iba al colegio, yo era pequeña, a lo mejor tendría 10 años así, y me peleé con mi mejor amiga. Y esa profesora, que la recuerdo con mucho cariño, me decía, hasta que no te peleas con un amigo, realmente no puedes decir que es un amigo verdadero. Y yo creo que en el foro tenía mucha razón. Aprender a gestionar los conflictos es parte de la vida, ¿no? Y esto nos proporciona un mejor conocimiento
de nosotros y del otro, ¿no? Y en realidad abre una puerta al crecimiento y al cambio. Y por último, cuando hacemos un proyecto de vida independiente, no lo hacemos para aislarnos ni para dejar atrás algo con lo que no queremos estar. Lo hacemos para formar parte de una comunidad. Es muy importante cuando nos independizamos establecer una buena red de apoyo, relaciones con amigos, con amigas, con instituciones y con centros y con la sociedad, ¿no? Tenemos el deber moral de contribuir a la sociedad en la que vivimos y trabajar por hacer realidad el mundo que nosotros deseamos, ¿no? Teniendo siempre presente que nuestras acciones nos acercan o nos alejan a los demás. Y por último, ya casi para terminar, hacer un pequeño apunte sobre lo que es el enfoque sistémico. El mismo hecho de nacer lleva implícito el que lo hacemos dentro de un sistema familiar y formamos parte de ese sistema familiar durante toda nuestra vida. La fuerza que nosotros necesitamos para poder independizarnos de nuestro sistema de origen, de nuestra familia original, y encarar la vida con probabilidades de éxito, requiere dos cuestiones fundamentales. Una, llevar en nuestro corazón a nuestros padres, poder amarlos porque fueron los que nos dieron la vida. Y por otro lado, tener muy claro el lugar que nos corresponde en nuestro sistema de origen, que casi siempre es el lugar de hijo. Saber que desde ahí es desde donde está nuestra postura de fuerza en la vida. Bueno, con esto espero haber podido hacer un acercamiento a este tema. Mientras preparaba la ponencia, en realidad tomé mucha conciencia de que no hay tanta diferencia, somos todos iguales. No hay tanta diferencia entre tener una gran dependencia o no tenerla a la hora de independizarnos, siempre y cuando se tengan en cuenta esas 5 características que vimos al principio y que hoy por hoy no existen. Con lo cual, hoy por hoy, que una persona con una gran dependencia se pueda independizar y que pueda hacer su proyecto de vida independiente, en general solamente es posible si vive en una familia que tiene una economía muy, muy, muy solvente. Tener una gran dependencia realmente es muy caro. Entonces, si no contamos con los apoyos necesarios para que una persona con gran dependencia alcance la igualdad con una persona que no la tiene para poder independizarse, sin esos apoyos no es viable. Y hoy por hoy en nuestra sociedad en Murcia no es una realidad viable. Me consta que desde la asociación se están trabajando en diversas líneas para que sea posible. Pero hoy por hoy seguimos en eso, trabajando. Así que, bueno, esperemos que de aquí a poco tiempo podamos volver a repetir esta charla y entonces ya sea posible, sea mucho más fácil poder independizarse y tener su propio proyecto de vida una persona con dependencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues un placer estar con vosotros y hasta la próxima. Isabel, hay una pregunta para ti de una de las asistentes. Dime. ¿Vale? Que se llama Carolina, te la va a hacer ella misma, ¿vale? Vale. Hola. Salte de la pantalla si no te importa primero. A ver si te veo. A ver, salgo de... Salte de compartir pantalla. Perfecto. Vale. Y ahora ya veo a Carolina. Hola, Carolina. Hola. Yo quería preguntar, bueno, más que preguntar, pedir consejos para aprender a amar nuestra soledad cuando no nos gusta estar solos. Y no hablo de una soledad en una relación de pareja, hablo de la soledad a secas. O sea, yo qué sé, sentarte a comer solo a mediodía, no poder comentar con alguien lo que te ha pasado, ese tipo de cosas. Sí, ojalá te pudiera dar unos tips fáciles para resolver esta pregunta, pero lógicamente no existen esos tips fáciles. Desde que somos pequeños nos educan para agradar a los demás y no nos educan para estar en contacto con nosotros mismos. Hemos perdido la conexión con nuestro propio ser y con nuestro propio cuerpo. Si a eso le unes el ritmo de vida
Y si a eso le unes la sociedad en la que vivimos, que se fija tanto en la apariencia y en estar en contacto con lo otro, resulta que cuando nos sentamos a comer solo nos sentimos un bicho raro. Bueno, lo único que te puedo decir es que hay que practicar. Sinceramente, yo tengo 54 años y estoy aprendiendo a vivir sola. Ya puedo disfrutar de comer, de leer un libro o de estar todo el día sola en una casa. Es cierto que a determinadas edades es más difícil. Cuando eres más joven y tenemos menos experiencia, todavía es más difícil. Pero la cosa sería establecer contacto con tu propio cuerpo, poder establecer contacto contigo mismo, aceptando lo que hay, sin asustarte de ese contacto y disfrutando, y sabiendo que puedes elegir estar ahí, porque no es lo mismo una soledad impuesta que una soledad elegida, ¿de acuerdo? Pero el ser capaces de elegir momentos de soledad y poder disfrutarlo. Aunque ya te digo que no hay tips concretos, será cuestión de personalmente verlo con cada persona que estuviese en esa situación. Espero que te haya servido para algo. Muchas gracias. Gracias. No de nada. Si alguien más se anima, de momento en el chat tampoco hay ninguna consulta más de los chicos que hay aquí y de los asistentes. Si alguien más se anima. Vale, pues entendemos que no hay más preguntas. Darle las gracias a Isabel por haber compartido este ratito aquí con nosotros, que yo creo que nos es de gran utilidad y muy difícil, de verdad, de poner en práctica en el día a día, pero hay que trabajarlo. Muchísimas gracias, Isabel. Nada de nada, y así es.